¿Empezamos ya? Sí, ¿no? Sí. Ah, fenomenal, perdón, Elisa, no sabía, cuenta. Buenas tardes. Qué alto. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Roca Madrid Gallery, muchos de vosotros ya nos conocéis. Somos un espacio abierto a los profesionales de la arquitectura y del diseño y pues mensualmente celebramos eventos pues como este, relacionando la arquitectura, el diseño, la creatividad, la innovación y la sostenibilidad. Y esta tarde celebramos una segunda mesa redonda sobre arquitectura y real estate en colaboración con Patti Núñez Agency, en la que hablaremos de la creatividad aplicada en edificios de uso comercial y corporativo. Cedo ahora la palabra a Belén Mateo, directora en Madrid de Patti Núñez Agency, que presentará la mesa y a los ponentes. Y de nuevo, muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Gracias. Gracias, Elisa. Buenas tardes. Lo primero, disculpar a Patti, que como el resto de toda la población española está saliendo de una gripe y bueno, como yo soy la responsable de la oficina de Madrid, pues hemos creído que tampoco era tan raro, ¿no?, que estuviera yo aquí echando una mano. Lo primero de todo, daros la bienvenida, contaros, muchos nos conocéis, somos una agencia especializada en comunicación y relaciones públicas muy enfocado al ámbito donde todos estos ponentes desarrollan su trabajo día a día, ¿no? Con lo cual nos conocemos bien y sabemos de lo que hablamos y queremos contaros en esta ocasión, bueno, el valor de la creatividad, ¿no?, la mayor aportación que creemos que puede tener un arquitecto, ¿no?, en sus proyectos. La Real Academia Española define la creatividad como la facultad de crear, y es sinónimo de inventiva, imaginación, ingenio, inspiración. Menudos valores, ¿no? La propia definición evoca las más altas potencias del ser humano, de algunos, diría yo. El arquitecto danés Bjarke Ingels definía la arquitectura como una forma de plasmar los sueños en el mundo real. Seguimos elevando la actividad de la arquitectura a unos niveles impresionantes. En esta mesa redonda queremos poner en valor la importancia de la creatividad como algo elevado y genuino, algo muy importante que puede aportar el arquitecto en su obra. La creatividad afronta desafíos, es valiente y plasma sueños. Hoy contamos con ponentes que saben de lo que estamos hablando, lo desarrollan en su día a día, cada uno en su área de actuación, y creo que pueden denominarse especialistas en la plasmación de sueños. Os presento a los ponentes de hoy. Juan Juárez, arquitecto, Managing Partner de Arquit, que es un estudio de arquitectura. Luisa Badía es socia y directora general de L35 Architects. Iciar Huarte, también compañera de L35, es socia y directora de proyectos. Luego también nos acompaña Tono Gami, director de innovación de Merlin Properties, y Elena Fraile, periodista y directora del programa CONIDE Inmobiliario de Radio Intereconomía. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros esta tarde. Cada uno de ellos nos van a contar, según su experiencia y sus diferentes puntos de vista, que son muy diferentes y muy enriquecedores, cómo han desarrollado este valor de la creatividad. En primer lugar, a continuación voy a dar la palabra a Juan Juárez, que nos vas a explicar dos proyectos, y uno de ellos yo creo que nos va a abrir un mundo que es el mundo industrial, que no está normalmente o no lo asociamos, ¿no?, claramente pues con un mundo especialmente creativo en el que se puede aportar muchísimo valor en ese aspecto, ¿no? Con lo cual, Juan, deseando oírte. Perfecto, muchas gracias. Bueno, gracias por la oportunidad. Espero que resulte interesante. Abro el nombre del equipo de Arquiz, así que en el caso de que alguien discrepe, pues hay gente del equipo de Arquiz con el que luego al salir del evento puede hablar con ellos. El estudio un poco de Arquiz, por hacer un poco de introducción a los que no nos conozcáis todavía, pues es un estudio relativamente creciente, es un estudio joven, tiene 20 años, vamos a decir, a sus espaldas, que tampoco es mucho, y seremos ahora mismo 30 personas a nivel internacional, ¿vale? Tenemos huella en distintos países, como es oficina en Berlín, en Alemania, Francia, España, y luego también UK, que recientemente en Londres hemos abierto oficina. Digamos que somos un estudio
vamos a decir, diferente, porque es verdad que lo que estamos acostumbrados a ver al arquitecto es en un entorno en el que no es el industrial. El industrial es, que voy a hablar de ello, es un tejido un poco más olvidado en lo que es la ciudad. Olvidado no creo que sea correcto, debería de ser un tejido igualmente tratado como puede ser el resto de la ciudad, ¿no? Y un poco lo que vamos a decir que dentro de este debate en el que vamos a hablar un poco de creatividad y eficacia en el uso comercial, en los usos mixtos, que están empezando a aparecer, ¿no? O que ya existían pero cada vez aparecen más, y el tema corporativo, es un poco nuestra forma, ¿no?, de resolver estos proyectos en un entorno que no podemos olvidar, que es un entorno en el que, gracias a Dios, estamos todos tirando hacia la sostenibilidad. El cambio climático es algo que ya, gracias a Dios, habrá algún negacionista, pero se ha establecido ya como algo que no podemos ir en contra de ello. Y creo que de cara a la ciudad, al arquitecto y a nuestra labor, pues evidentemente tenemos que ir dentro de las herramientas y de las capacidades que nosotros tenemos, pues ir un poco en esa dirección, en hacer ciudades más inteligentes, que para mí una ciudad inteligente evidentemente es una ciudad sostenible, proyectos inteligentes, 3/4 de lo mismo. Y creo que nuestra creatividad o la forma en la que nosotros tenemos que un poco ir resolviendo proyectos, que hablamos de inspiración, de diseño, que es una cosa que los arquitectos no debemos de perder, pero también hay una cara que es el cliente al final que siempre vamos a tener nosotros, que puede ser un cliente privado o un cliente de la administración pública. Al final, evidentemente, tienen unos objetivos, persiguen unos requerimientos, muchas veces alineados con los nuestros y muchas veces no. Y creo que la clave está en resolver lo que el arquitecto, su deber social, lo que nos han formado, nos han educado, de alguna manera es algo inherente a nosotros y perseguimos en cada uno de los proyectos, así como los requerimientos. Entonces, lo que un poco aprovecho en el mundo del entorno industrial diréis, es un sector que no es el sector corporativo, no son oficinas. Pues el sector industrial, no a una velocidad a lo mejor apabullante, pero sí es una cosa que está cambiando desde hace unos años, gracias a Dios, porque está empezando a darse cuenta que hay otras cosas que ocurren en otros sectores, como puede ser en el mundo de retail, como puede ser en el sector residencial, como puede ser en el sector de oficinas, que ellos ya tienen cosas que son inherentes a ellos y ellos sienten que a lo mejor se están quedando atrás. Es un sector que al final no vive de, como puede ser un uso de oficinas, que al final tengo un espacio y mi rentabilidad es el por cuánto alquilo el metro cuadrado, si alguien compra ese activo posteriormente. El entorno industrial funciona distinto. Al final yo creo un producto, elaboro un producto, tengo unas líneas de producción y vivo de cómo vendo ese producto. Entonces, ¿cómo el arquitecto le ayuda? Pues el arquitecto le ayuda de una manera, por ejemplo, que está ocurriendo ahora, que es trayendo el concepto de la experiencia. En el mundo retail estamos todos acostumbrados y Londres vamos a decir, probablemente de los pioneros en el que el entorno del customer journey, la experiencia del usuario y demás, digamos que prima, ¿no? Tú cuando vas a la tienda de Nike, pues ya no vas a ver una hornacina con una zapatilla dentro. Tú al final vas a probar una zapatilla, a sudar y a que te hagan una plantilla a tu medida. Pues el entorno industrial está buscando eso. ¿Cómo al final puedo ir atrayendo a futuros clientes, a la ciudad, al pueblo? ¿Cómo puedo ser más amigable con mi entorno, con mis vecinos? Y entonces, ¿cómo puedo trasladarles lo que yo hago? Al final, el entorno industrial no hablaba de lo que hacía y nadie se preocupaba de nada. Ahora creo que el paradigma ha cambiado. Entonces, ahora de repente traemos al usuario, traemos al público, creamos espacios donde hay que trasladar los valores y el cómo ocurre el día a día de una fábrica, ¿no? Este proyecto que es la Morella Nuts, es un centro, no es muy grande, pero vamos a decir que es un centro pionero y es el buque insignia de una gran corporativa de chocolate, en el que se han posicionado como los primeros en hacerlo, y lo que han generado es un centro de experiencia, lo llaman el Nuts Center of Expertise, que al final no deja de ser el centro de experiencia del fruto seco, en este caso pues de la almendra, de la nuez y tal. Y entonces, ¿qué es lo que han traído a su fábrica y a sus instalaciones? Una forma en la que traen e intentan regenerar ese tejido industrial dañado, que es volver a traer el campo. ¿Por qué? Porque al final mi producto viene de allí. Pues ¿cómo consigo traer el campo otra vez a mis instalaciones? Después de traer el campo y hacerte un paseo por el exterior, te llevo dentro. ¿Y dentro qué hago? Dentro te voy a trasladar la experiencia de lo que yo hago. Y si eres un posible cliente mío, lo que voy a hacer es prepararte un producto que probablemente ni me lo has pedido ni te lo imaginas, pero te lo voy a enseñar, te lo voy a preparar, voy a tener a mi cocinero que va a hacer un praliné mezclado con el fruto seco, no lo ves venir. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Que sin darte cuenta, yo a lo mejor te voy a pedir A y acabo saliendo y cerrando un acuerdo en el que he cerrado A, B y C. Y aparte de ese tipo de cosas, aparece también un poco el componente museo.
no me voy a comparar con un museo porque evidentemente esto no es un museo, pero sí tienen esas pretensiones, sí quieren explicar, sí quieren hacer pedagogía, sí quieren enseñar, sí quieren ser didácticos. Entonces es un tema que está cambiando y que está apareciendo en ese entorno industrial. Por eso sí que lo traemos como algo de un uso mixto, que o un uso corporativo y un poco de oficina, porque evidentemente ellos también lo tienen, pero es verdad que es algo que está cambiando. Y yo creo que el arquitecto, pues lo que tiene es que aprovechar este tipo de situaciones en las que verdaderamente el sector cambia y ayudarles desde nuestra perspectiva social, de resolver un problema con un tejido urbano, de resolver una ciudad inteligente, de resolver la ciudad de los 15 minutos, de ser sostenibles, pero además permitirles su objetivo, que es evidentemente generar más profit, generar más beneficio, tener más clientes, evidentemente que su negocio se vaya reventando y no vayan, evidentemente, quedándose obsoletos. Y esto es una cosa que al final creo que desde el estudio un poco hemos entendido qué es lo que necesitan y cómo funcionan y les damos esa salida. ¿Cómo lo hacemos? Cada estudio os contará, evidentemente, y el E35 me figuro que él lo hará, tiene su metodología. La nuestra, bueno, pues es una metodología que consideramos que es un poco atípica, entonces nosotros afrontamos un proyecto en el que desde el minuto 1 se establecen unas directrices que responden a la necesidad del cliente, lo que él quiere, y además responde a la necesidad de lo que nosotros consideramos que a nivel arquitectos debemos de cumplir o por lo menos debemos de intentar pelear, conseguir como objetivo, ¿no? Y hacer lo posible. Y entonces se reúne todo el equipo, se bombardean, esas directrices están claras marcadas al principio, se reúne el equipo, ese equipo empieza a bombardear, traemos consultores expertos en materias que sean transversales a todo ello y se empieza a generar con mucho bombardeo y con mucha capacidad de equipo propuestas, ideas, alternativas, habéis tenido en cuenta esto y lo otro, que creo que lo enriquece, creo que cuantas más personas tengas hablando, luego llega una parte muy clave que es la de filtrar y sintetizar y analizar un poco lo que se está diciendo, que eso la directora creativa del estudio lo hace perfectamente y luego cuando todo más o menos está encauzado empieza ya un equipo, vamos a decir, específico a resolver todo esto, ¿no? Y es un poco como esa creatividad y esa eficacia tiene, yo creo, que resolver esos dos paradigmas, que es nuestra labor como arquitectos, que no tenemos que olvidar que somos sociólogos, somos absolutamente todo, porque el arquitecto lo es todo, y luego aparte tienes que responder evidentemente ante unos requerimientos de un cliente que al final te debes a él, porque nos guste o no, sin ellos evidentemente no podríamos ejercer nuestra profesión. Entonces, digamos que todo esto llevado a ese entorno industrial que de repente empieza a meter esos usos que se parecen más a retail, a museos y demás, pues aparecen aquí. Perdonad que no haya traído fotos de obra acabada, pero entre el COVID y demás, que fue cuando ocurrió esto, al final el reportaje fotográfico ya empezó todo a producir y cuando una fábrica produce, olvidaros del reportaje final de fotos. Y esto un poco ocurre, hablo de La Morella, que es ese centro de experiencia de fruto seco, pero traigo, no por explicaros, porque no voy a detenerme en explicaros evidentemente todo, pero empieza a ocurrir y son más referencias un poco para que veáis que esto está ocurriendo y está ocurriendo además en España, que somos normalmente los que vamos un poco atrás y un poco más lentos en cuanto a lo que es la implementación de todo este tipo de cosas que, por ejemplo, los nórdicos esto lo tienen más que instaurado, ¿no? Esto es Idilia, por ejemplo, que es una fábrica donde se hace nocilla y colacao. Pues Nocilla y Colacao fletan todos los días autobuses de niños para explicarles el proceso del cacao, porque el colacao hace grumitos, porque no los hace, porque le he metido una chispa de chocolate. Y entonces es un poco el ver incluso cómo en estas edificaciones, que al final parecían unas edificaciones donde la normativa era laxa y te permitían hacer muchas cosas, de repente empiezas a meter público y la gente dice, pero aquí no tenemos normativa de público, entonces si este edificio va a ser pública concurrencia, tenemos que meter la normativa industrial, pero también la pública concurrencia, pero es un edificio de oficinas. Bueno, te quiero decir, se complica todo, pero evidentemente se da salida. Y otros clientes, pues como Natra, pues esta experiencia del customer journey, del usuario, de que huelas, de que te zapen los ojos, de que sepas lo que es el tostado, lo que no es el tostado, cómo es una cosa o la otra, empieza a ser muy importante, tanto por el público que traen para hacer más amigable el entorno industrial, que muchos vecinos lo sienten como algo feo, pero también evidentemente para lo que os comentaba, evidentemente cerrar acuerdos y seguir produciendo y seguir reinventándose y seguir innovando, porque estos al final, estos señores, todos ellos tienen un equipo de R&D, de investigación y desarrollo de I+D fortísimo. A lo mejor no el team está en España, pero bueno, es bastante, ¿no? Y compañías cerveceras en Canarias, por ejemplo, dices, pues la cerveza de Canarias, pues también lo hace, también quiere instaurar un museo. Estrella Galicia también lo hace, como con Estrella Galicia no trabajo, pero me gusta, lo menciono, pero lo dejo así pasado un poco más de soslayo. Y digamos que eso sería un poco cómo nosotros afrontamos
quiero pensar la mejor de las creatividades y la mejor de las eficacias desde nuestra humilde perspectiva, ese approach, ¿no? Cuando te vas a edificios a lo mejor un poco más de tipo oficina, más sedes corporativas y demás, evidentemente la metodología sigue siendo la misma. Tú al final tienes que resolver las inquietudes de unos y las inquietudes de otros. Pero digamos que el approach es distinto. Tu cliente está buscando más, en este caso, una rentabilidad que se basa en un metro cuadrado, en alquilo, no alquilo, en vendo, doy un pase, lo uso de alguna manera distinta. Entonces aquí es distinto. O sea, aquí es el propio metro cuadrado y el espacio influyen. ¿Por qué digo esto? Porque los proyectos oficinas corporativos, no estoy inventando nada y esto que voy a decir lleva ya muchísimos años, hay una parte muy importante, o que consideramos que es muy importante, que al final es lo que llaman el Activity-Based Working, que esto surge hace muchísimos años, los nórdicos son expertos, y al final es una tendencia que aparece mucho más en fases de consultoría, incluso mucho antes de que el arquitecto aparezca, aunque el arquitecto tiene mucho que decir aquí, en el que te permite definir un programa. Al final, normalmente un cliente te dice, pues necesito 200 metros cuadrados, necesito 10.000, necesito 30 y necesito 7 salas de reuniones. Si te paras a analizarle y te pasas una semana con él, no necesita absolutamente nada de lo que te está pidiendo. No lo sabe. ¿Por qué? Bueno, pues porque supuestamente hay personas especialistas que tenemos bagaje, que tenemos conocimiento, que podemos aportar, evidentemente, una estrategia para ellos. Y esa estrategia, desde una fase muy consultora, o sea, antes de incluso pensar en ponerte a diseñar, tiene un impacto muy grande. Y ese impacto se traduce en que al final a lo mejor tú necesitabas 10.000 metros cuadrados y haciendo este estudio resulta que necesitas 5.000. A lo mejor resulta que ahora el COVID, Ucrania, Rusia, los precios desorbitados de energía, el teletrabajo está haciendo que la oficina se conciba de una manera distinta. Pues ya no necesito la oficina pradera de los años 80, donde tenías mesas y mesas y mesas habidas y por haber. Ahora a lo mejor lo que necesito es traer esta experiencia del usuario y entender que en una jornada de 8 horas al día pues no estoy 8 horas sentado en mi mesa de trabajo, sino que al final estoy reunido, manteniendo una conference call con no sé quién, me voy a ver a un cliente, viene un cliente y lo tengo que recibir, tengo una reunión de equipo, mucho más formal, me voy a comer, me voy a tomar un café. Y todo eso, evidentemente, antes no se tenía en cuenta y desde hace ya años, gracias a Dios, sí. Y entonces se enriquecen esos espacios. La creatividad ahora entra en juego cuando hay un programa claro y cuando tienes una línea muy clara de cómo seguir. Y entonces empiezas a poder trabajar pues con materiales, con calidades, con incluso sensaciones que puedes conseguir con la iluminación, con el ruido incluso, ¿no? Al final dependiendo un poco de lo que ocurra en cada una de las oficinas. Y en este caso, que es Monex, pues es un edificio, vamos a decir, es más cuco el proyecto, es relativamente pequeño, o sea, antes tenía partida de una escala mucho más grande, esta es mucho más pequeña y más controlada, pero bueno, pues es la típica empresa, mercado de valores, todo muy serio, sede en Londres, y al final dicen, necesitamos una oficina. Pues necesitamos una oficina, pero ¿cómo la necesitas? Tiene que representar algo, tiene que trasladar valores, no tiene que trasladar valores, tiene que representar, tus valores tienen que ser algo muy evidente, tiene que ser algo que aparezca mucho más, vamos a decir, inherente, pero que no sea muy evidente. Bueno, porque todo esto además está muy regulado en todo ese tipo de clientes. Ellos tienen sus guidelines, sus directrices, ellos saben qué materiales puedes o no puedes usar, lo que consideran obsoleto, lo que no consideran obsoleto y lo que transmite una imagen o sus valores. Pero trasladar todo eso a un proyecto, digamos que es lo complejo y es donde yo creo que el arquitecto aquí, evidentemente, también tiene su papel fundamental. Y bueno, pues a través de esos espacios distintos, de esas oficinas que ya no son simplemente una mesa de trabajo y un espacio de oficinas y donde dejo el bolso, el abrigo y tal, sino que es algo muchísimo más complejo, creo que es donde empiezan a aparecer esos proyectos mucho más ricos. Evidentemente luego hay un factor fundamental igual aquí que sigue siendo ese paradigma de sostenibilidad, de hacer un poco las cosas bien y de contribuir con esa ciudad de los 15 minutos. Uso siempre esa expresión porque ahora está muy de moda y es la ciudad de los 15 minutos, que no deja de ser barrios autosuficientes y una ciudad en la que uses los menores recursos o los recursos evidentemente que causan mayor huella o mayor impacto en el medio ambiente, pues que sean los menos posibles. Y de alguna manera esto es un poco lo que intentamos llevar como una de las directrices que tienen que perseguir estos proyectos. Ahora estaréis cansados de escuchar el sello, el certificado, BREEAM, si no es BREEAM es WELL, si no es WELL es el DGNRB de Alemania, si no es cualquier otro. Y al final está muy bien porque evidentemente son cosas que económicamente a un cliente, por ejemplo, de tipo corporativo le interesan, porque evidentemente si tú tienes una superficie de oficinas, el precio del alquiler
a día de hoy la realidad es que sabemos que es mayor si la oficina tiene una serie de calidades, unos estándares, unos sellos y unos certificados, pero creo que tenemos que ir más a la base y a lo que es la sostenibilidad. Porque al final, de hecho, la certificación la hace un señor que debería de ser además un agente externo al que diseña, porque vamos a ser objetivos, el que diseña no debería de certificar, debería de ser algo completamente distinto. Por lo tanto, el arquitecto tiene que diseñar en consecuencia y luego vendrá un certificador a ratificar, de alguna manera, lo que evidentemente el arquitecto ha intentado implementar en estas oficinas. En estas oficinas o en cualquier tipo de edificio. Y es un poco cómo llegamos. Luego he traído un ejemplo, porque salto de Monex a una cosa ya muy rápida y termino, que seguramente me estoy pasando, de nuestra propia oficina. ¿Vale? ¿Por qué saco nuestra propia oficina? Estamos hablando de los usos mixtos, de cómo está cambiando el espacio de oficina, de que el COVID, el teletrabajo, todo lo está haciendo cambiar. Esto es una oficina muy pequeñita, muy cuca, en una zona, lo he pedido yo con Arturo Soria, es decir, un entorno presidencial, tranquilo, de la zona de Madrid, donde al final, evidentemente, por un poco el background que nosotros tenemos y la filosofía, pues encontramos un taller totalmente obsoleto, donde le quisimos dar una segunda vida y reaprovechar en lugar de, pues lo que podría ser es demoler y hacerte una cosa nueva, ¿no? Y entonces establecimos una oficina. ¿Pero qué es lo que pasaba? Que entraron el COVID, nosotros, nuestra forma de trabajar, que somos muy flotantes, viajamos mucho, no siempre tenemos que estar en la oficina. Y entonces, por ejemplo, nosotros como dueños y señores de ese espacio, al final un poco lo que hemos establecido es, vale, pero la oficina me tiene que dar algo más, no es simplemente un espacio donde yo vengo a trabajar. Y entonces hemos ido trabajando durante años qué iniciativas, qué cosas podrían implementarse en estos espacios para darles una segunda vida, para darles una segunda vuelta, una utilidad aparte de un poco lo que es el propio espacio de oficina. Y entonces ahora, por ejemplo, estamos convirtiendo el espacio en una galería. Una galería en petit comité, es una galería que evidentemente está enfocada un poco, de momento no a enfocar solo nuestra obra, sino a lo mejor a traer artistas que reinterpreten proyectos nuestros, de otros, pero que de alguna manera incluso se abra al público y que el propio barrio de la zona se beneficie de todo esto, ¿no? Y me parecía, ya te digo, gracioso como terminar con un espacio corporativo, un espacio de oficinas y cómo esa creatividad y esa eficacia tiene que un poco enfocarse en estos espacios en los que siempre hablamos de flexibilidad, pero me gusta porque al final puedo demostrar esa flexibilidad con un espacio que nosotros controlamos y que hay un día que se convierte en una galería, hay un día que se convierte en un espacio que alquilas porque viene una marca de coches y porque pueden entrar coches y porque puede evidentemente hacer un anuncio de vehículos. Y bueno, y al día siguiente se vuelve a convertir en una oficina y funciona exactamente igual que cualquier otra. Entonces, creo que son cosas que a pequeña, a gran escala están ocurriendo. Edificios grandes y edificios pequeños, reformas y edificios de nueva planta o de ampliaciones. Y creo que es un poco cosas que ya están ocurriendo. Las experiencias digitales, Apple acaba de sacar las gafas de realidad aumentada, de realidad aumentada, en la que la realidad se mezcla con tal. Creo que la creatividad tiene que también un poco resolver todo eso. Creo que el mundo nos está pidiendo que espabilemos y que empecemos a pensar en un mundo híbrido, ¿no? Pues, por ejemplo, una labor del arquitecto creo que va a ser cómo es ese mundo híbrido. Las viviendas cada vez son más pequeñas, los espacios donde vivimos, me gustaría decir que las calidades son maravillosas, pero nuestros padres han vivido en casas muy grandes, nosotros vivimos en casas muy pequeñas y creo que el escape del ser humano va a estar en esas realidades nuevas, ¿no? Pues eso va a tener un impacto en los usos mixtos, en los edificios de oficinas, en cómo trabajas. Entonces, poco a poco, ahora estamos todos cansados de oír inteligencia artificial, pero creo que son valores que tienen que estar en la forma en la que nosotros resolvemos proyectos, de una manera creativa y eficaz, pero tienen que estar incluidos. Y aquí ya me callo y termino. Perdonad. Nada. Gracias. Gracias, Juan. Me quedo con tu pasión en esa labor de psicólogo, sociólogo, analista, consultor y esa involucración y esa pasión que le pones, ¿no?, a la hora de acompañar al cliente. Luego hablaremos un poquito de eso. Luego hablamos también de la visita a la fábrica de nocilla. O sea, nada me da más feliz. No, eso lo tengo. Eso después cuando nos quitemos el micrófono. Bueno, a continuación cedo la palabra a Luisa Abadía y Itziar Duarte de L35 Architects. Ellas van a exponer el papel de los usos mixtos y comercial en la regeneración urbana a través de proyectos que han desarrollado tanto dentro como fuera de España. Vosotros tenéis también muchísima experiencia en desarrollar trabajos
también internacionales, con lo cual os cedo la palabra. La verdad es que me siento muy cercana a ti, con todo lo que has contado. Sí, porque casi has explicado casi todo lo que iba a explicar yo. Porque es verdad que coincido contigo de que la manera de trabajar y la creatividad viene de todo este trabajo en conjunto, de equipo y de todo. Bueno, vamos a hacer un poquito también de método y de explicar quién somos y rápidamente y veremos 3 proyectos, 2 lo explicará Itziar y 1 yo. Y bueno, un poco cómo gestamos esta creatividad, porque al final crear es gestar proyectos y... ¿vale? Bueno, somos un equipo... bueno, que tenemos 56 años de experiencia, somos un equipo de arquitectura, urbanismo y diseño y bueno, estamos en varias sedes y en varios países, pero y tenemos esta experiencia de saber tener la humildad de que en cada sitio y en cada lugar hay que escuchar y ver dónde estamos y conocer bien el territorio que vamos a tomar. Y esto es una premisa que está en nuestros valores. En nuestros valores que creemos realmente que la arquitectura tiene un valor social y cultural, pensando en que va a ser para personas, va a ser para que la gente pueda vivir, pueda trabajar, pueda vivir. Y esto es imprescindible desde este punto de vista. Y el segundo punto de vista o valor que nos gusta mucho también explicar y bueno, es el trabajo en equipo de todos los intervinientes de un proyecto, porque estábamos explicando, ¿no? Todos los que van a intervenir, de especialistas y no especialistas, nosotros hacemos de un poco de orquesta, de hombre orquesta, pero también con el cliente o el promotor o el que lo va a usar. Y es imprescindible porque al final nosotros vamos a proponer un proyecto que va a ser para ello. Y bueno, todo esto también nos ha llevado a unas especialidades. Es verdad que estamos muy especializados en residencial y en terciario y en servicios y en equipamientos, pero hemos tenido también la suerte de poder proyectar proyectos de usos mixtos complejos o un poco raritos y especiales. Y dentro de esto, en el mundo del retail también tenemos un gran recorrido. Y aquí hemos querido hacer un poco de historia porque el mundo del retail nos viene un poco a explicar una transformación que estamos teniendo, que para mí es súper interesante desde el mundo que es el mundo del coche o de la movilidad individual a la persona, ¿no? Y hemos hecho un poco una línea del tiempo aquí que siempre nos gusta un poco explicarla, es que bueno, partimos de la época de los años 80 en el que estábamos con la Carta de Atenas y los usos, la separación de usos, y ya en los años 90, y allí apareció en los centros comerciales de estos modelos americanos de periferia que ayudaban en según qué sitios a desarrollar lugares, pero que venían de un modelo un poco más, bueno, como menos europeo, entre comillas. Bueno, y poco a poco sí que fuimos trabajando mucho el poder volver a lo que nosotros estaba en nuestro ADN mediterráneo, ¿no? Las calles, las placitas, el estar en un café, porque no es lo mismo un recorrido de paseo que una placita y un sentarse, ¿no? Y si estás al sur no es lo mismo que estar al norte. Y en según qué sitios una terraza al oeste es fatal y en otros está muy bien. Y esto lo trabajábamos mucho. Ya en el año 95 y 2000 ya propusimos proyectos donde el comercio volvía a estar en pie de inmueble, volvía a estar en la calle y además estaba con usos mixtos, cosa que tampoco era fácil con nuestros clientes, porque no todos se atrevían a mezclar usos. Fue una batalla. Pero bueno, nosotros lo intentábamos y algunos sí que nos siguieron. Bueno, todo esto siguió algunos proyectos más, que bueno, los veis por aquí, ¿no? Que sí, en Valencia, que en Béziers, y en el 2020 acabamos 2 proyectos que estamos, bueno, no, la verdad es que pudimos hacer la experiencia un poco global, que es decir, empezar barrios desde lo que conocíamos, tanto en el mundo del retail como en los usos mixtos, y cómo realmente podíamos aportar unos barrios en los que la gente, pensados para la gente, para el transporte público, para las zonas peatonales, es igual, las mercancías también tienen que llegar, hay que aparcar el coche, sí, pero también hay que aparcar el coche y ver qué evolutividad tendrá este coche. Y a lo mejor necesitaremos menos aparcamiento y luego tendremos que reutilizar los aparcamientos. Toda esta emulsión de ideas y de cosas que estaban pasando en el mundo
pues hemos construido 2 barrios con otros arquitectos, no solos, con equipos muy grandes, uno en Bordeaux y el otro en el norte de París. Y fue una experiencia que es muy enriquecedora para aprender a poder crear estos centros de barrio, de ciudad. Y bueno, luego hay otro proyecto que es el que contaré yo, que le tenemos mucho cariño, así entonces, porque es un proyecto en París que, ya lo explicaré, es un poco especial y también es la manera de cómo el comercio ha colonizado y en una avenida y cómo realmente ha salido hacia afuera y ha salido esta idea de endogamia un poco que tenemos en el mundo del retail. Y bueno, y finalmente, perdón, que me ha pasado, llegamos ahora en estos tiempos que volvemos un poco al principio y los proyectos de 1980, que se han quedado a veces obsoletos o ya los ha pillado la ciudad, pues estamos viendo cómo suelos totalmente impermeabilizados, cómo se revegetalizan. Son palabras raritas, ya lo sé, porque es difícil, ¿no? Pero repaisajear, estas cosas que realmente volver a desimpermeabilizar, estas cosas que nos gusta y además creamos realmente pues, proyectos mixtos pues, con viviendas, con oficinas o ahora la palabra que trabajamos mucho, que es estos edificios tiers-lieux, que son unos edificios que al final en un barrio, es verdad que el teletrabajo, pero teletrabajar en casa, como dices tú, las casas son pequeñitas, tampoco es tan cómodo con todo el mundo, pues se crean espacios en el que puedas trabajar con una buena red, con unos buenos, y además también pues, para hacer deporte, o sea, este tipo de programas muy evolutivos, pero que están en el orden del día de la evolución de la sociedad que estamos viviendo y que tenemos que estar siempre innovando, ¿no? Y de todo esto también hemos hecho otro ejercicio aquí entre todos que ya llamamos, es cuáles son los denominadores comunes de todos estos proyectos, qué son las cosas que siempre tenemos que reflexionar o que partimos de nuestro método para reflexionar en estos proyectos. Y es verdad que bueno, empezamos siempre con un análisis de tramas y de flujos y de cómo no molestarse entre ellos, ¿no? El peatón, la persona, los lugares estanciales, todos estos elementos, la jerarquía de flujos, la jerarquía de esta sangre o de estos recorridos y cómo van a funcionar. El segundo es el paquete a lo mejor más intenso y que siempre es todo el tema de la ética territorial. La ética territorial o sostenibilidad. A ver, ¿cómo le llamamos? ¿Por qué le llamamos ética territorial? Porque al final tú llegas, mira, yo tengo un caso que siempre lo cuento pues un poco así como, hicimos un concurso de un parque acuático en los Alpes, al lado de Ginebra, nos convocaron, nos invitaron. Y me acuerdo el primer día que fuimos, pero por favor, mediterráneos nosotros de parques, de toboganes azules, verdes, rojos, allí en medio de los Alpes, decimos, pero qué ataque, qué animalada. Bueno, pero ¿quién dice que no un concurso? Al lado en Suiza dices, bueno, pues va, venga el reto. Bueno, total. Bueno, pues ¿qué hicimos? Pues proponer un proyecto en el que hicimos una topografía modificada, que creamos unas colinas y unas hendiduras, el programa lo metimos dentro de esta tierra y los toboganes, que tenían que ser un parque acuático, pues primero no los hicimos de colores, los hicimos integrados en unos tonos que fueran integrados y además propusimos una topografía modificada que estaban integrados con la vegetación. O sea, todo, y yo creo que este respeto a la naturaleza o al sitio o al lugar, a los que van a vivir y a utilizar aquel sitio, para nosotros es imprescindible desde el momento que empezamos a pensar en un proyecto. Y el tercero, que no pongo programa, no hemos puesto programa porque le llamamos reversibilidad, flexibilidad. Y eso también lo hemos aprendido en el mundo de los centros comerciales. ¿Por qué? Porque el comercio es siempre mutante, siempre tienes que estar, o sea, nunca está cerrado, porque al final lo vemos en nuestros zócalos de las ciudades, ¿no? Una calle comercial, pues cambia el local, se muere uno, es vivido. Y además porque
hemos también ejercitado el pensar en cómo, bueno, pues cómo va a vivir, cómo van a trabajar, cómo realmente les podemos proponer, y esto muy acompañados también con nuestros clientes y promotores, qué tipo de programa, qué tipo de innovaciones les podemos proponer para poder dar unos resultados, porque lo peor para nosotros es que un proyecto nazca viejo, ¿no? De alguna manera nosotros tenemos la obligación, cuando estamos creando un proyecto, de que sea para dentro de 4, 5 o 20 años, ¿no? Cuando hacemos urbanismo, ¿no? Esta voluntad de ser, bueno, de no ser innovadores y quedarse en un mal valor, ¿no? Y bueno, todo esto al final, claro, entonces si todo esto es la amalgama, el final es la arquitectura, al final es el diseño urbano, al final es crear la creación o el proyecto en sí mismo. Y bueno, ya voy rápido porque y aquí os voy a contar este proyecto, que a mí me tiene mucho en el corazoncito. Esta pieza de ciudad, esto es París, esto es la Avenida d'Italie, y el ayuntamiento, y es un edificio, que vais a ver un proyecto, que tiene 110 metros de largo por 16 de fondo. Es muy poquito, o sea, muy raro. Y es un proyecto de un concurso de Réinventer Paris, que propusieron proyectos en terrenos que tenían ellos, y es un terreno que está delante de un centro comercial del urbanismo de placa que tienen en París en varios sitios, en Montparnasse, en Italie y en algunos más, que crea, lo voy a decir, 2 niveles de ciudad. Tenemos un nivel urbano, que es el nivel de la calle, y un nivel vecinos, que es el nivel de las torres. Creo que está muy claro. Y luego tenemos la placa, que es este centro comercial endogámico hacia el interior. Entonces, el proyecto era un edificio que venía delante a hacer esta doble piel, os lo pongo delante, y teníamos que hacer una propuesta que creara este cosido urbano entre el lado urbano más externo al barrio, o sea, el que toca de pie a la calle, y luego la planta baja, le llamo planta jardín o la planta baja de los vecinos, que en realidad es la planta que veis de las torres. Y todo esto hicimos también una consulta, o sea, hicimos una encuesta con los vecinos para ver qué tipo de programa ellos pedían o necesitaban, y propusimos un proyecto el que conjugaba y casaba estos 2 tipos de vida. Tenemos una planta baja, un zócalo, que es una arquitectura urbana, moderna, en el que hicimos un trabajo de estudio de las fachadas que continuaba toda la Avenida d'Italie, con sus proporciones, los balcones, las persianas de librillo, o sea, todo lo cual es el grano y de esta avenida para hacer la composición de este zócalo, y propusimos esta doble piel y con un programa comercial y de servicios. Y luego, en la parte alta, propusimos una arquitectura que estaba de recuerdo y socialmente ligada a los vecinos. Una arquitectura que es reconocible por los parisinos porque son el zinc, la madera, los planos ingleses, que se encuentra mucho en los pasajes de París. Incluso nuestro despacho, bueno, tiene un poco estas características y tiene esto. Y entonces la arquitectura vecinal, la arquitectura que da a las torres y a la planta jardín, ocupa y tiene esta propuesta. El programa de la parte de arriba es una guardería, es un huerto urbano, es una sala de eventos, es un restaurante. Son el programa que pedía y que de alguna manera ligaba con la vida social y vecinal del barrio. Y en la parte de abajo tenemos el comercio, que viene en continuidad y en permeabilidad con la trama del centro comercial que existe detrás, que es
más clásico, más endogámico, pero está tramado y entonces el comercio sale hacia afuera y aparece en la avenida de Tenerife. El proyecto, el gran reto del proyecto es que con este proyecto ha nacido y ha renacido una avenida que era muy importante en París, que es la Avenida Italie, que acaba con un edificio de Kenzo Tange y que aquí era un descampado, era un no land, era un lugar que no tenía vida. Y de esta manera hemos conseguido hacer este cosido con este proyecto de usos mixtos. Y voy a pasar la mano a mi compañera Itziar, que va a contar un par de proyectos más, también de usos mixtos, un poco de este sentido. Te paso esto. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo también os explicaré 2 ejemplos también de reconversiones urbanas, es decir, lugares que están en decadencia, con poco potencial y cómo con la creatividad y con los usos mixtos podemos darle la vuelta y encontrar valor inmobiliario y a la vez valor social para el lugar donde están. Este es en Nantes, en el este de Nantes, y la operación principalmente era reconvertir toda esta mancha gris en la que hay un parking en superficie, un hipermercado y una pequeña galería comercial, transformarla en un barrio con paseos arbolados, con calles, con edificios multifuncionales y 2 parques, es decir, pasar del gris al verde y a la ciudad sostenible. Todo esto, ¿por qué se pudo desarrollar? Primero, por una necesidad del promotor privado de evolucionar su propio elemento comercial que veía que estaba en decadencia y porque la propia ciudad de Nantes estaba invirtiendo en esta zona porque es una zona que antes era muy periférica, por eso de hecho se establecían estos hipermercados en la periferia y pasa a ser urbana en el momento en que aparece el tranvía, hay una red de autobuses también muy potente, hay equipamientos de clínicas, piscina, y hay algunos crecimientos residenciales, como ya veis, y las antiguas grandes parcelas dedicadas a la industria quedan obsoletas y necesitan reinventarse y están recalificando como residencial. Es decir, que se da una serie de circunstancias que se aprovechan para reformar. ¿Cómo se pasa? Perdonad. Bueno, entonces esta es la mancha gris y la mancha gris entonces el objetivo era hacer también con un equipo pluridisciplinar, con muchos intervenientes, como antes explicábamos la importancia del equipo y de las distintas visiones de un sitio, del urbanista, del paisajista, del especialista en gestión del agua, del geólogo, etcétera, y también varios arquitectos. Se transforma esta pieza urbana gris en este barrio sostenible que es un poco la carta a los reyes de lo que podrías hacer si tú te imaginases una ciudad, pues hoy en día, ahora ya con todo lo que hemos aprendido, pues dejaría los coches en el subsuelo, trabajaría con calles peatonales, permitiría el acceso ciclado por todos lados, también controlado, porque también ya sabemos que tenemos que aprender entre tratar el peatón y el ciclista, no es fácil, y después hay una voluntad, por tanto, muy importante. ¿Cómo tratamos todo este proyecto también complejo? Otra vez más, aplicando esta metodología que nos estaba explicando Luisa, ¿no? ¿Quién va a utilizar este solar? ¿Cómo lo va a utilizar? ¿Qué necesidades hay? ¿Qué jerarquía de calles hacemos? Y se generan unas parcelas que después cada arquitecto desarrollará. Bueno, entonces estas son un poco las imágenes, la sostenibilidad, el equilibrio territorial o la ética territorial de la que hablábamos, y parte el urbanismo en Francia ya lo exige también normativamente. Hay un 30% de recuperación de terreno natural
O sea, nuestros clientes, nuestros promotores privados han adquirido unos derechos de edificabilidad que la parcela no tenía, pero les han marcado en usos, es decir, el 25% es comercio, pero también hay residencial, oficinas, etcétera. Por tanto, también es importante como ejemplo ver la colaboración pública-privada como permite el beneficio del privado, porque sí, evidentemente nuestro cliente está regenerando un elemento que estaba quedando obsoleto y a su vez también genera riqueza para el barrio en el que se inscribe. Entonces, esto es, pues, hay mucho tratamiento del agua reciclada, recuperación del terreno natural, y en estas imágenes podéis ver un poco la convivencia. Otra vez, este zócalo comercial, que nosotros creemos mucho en él porque también es símbolo de actividad en planta baja, que es muy difícil colocar usos en planta baja, y en cambio los otros usos se desarrollan encima de este zócalo comercial y son vivienda, hay alguna residencia de seniors, también oficinas, e incluso en una de las zonas hay una sala de espectáculos a nivel de ciudad. Bueno, muchas oportunidades. Siempre y sobre todo resaltar la importancia de que Nantes Metropol, la mancomunidad, se ha hecho suyo también el proyecto. Por tanto, trabajan de la mano para objetivos distintos y a su vez pues dan riqueza al territorio. Bueno, otro proyecto, también una pieza urbana a medio consolidar con una expectativa de edificabilidad que tampoco está clara. Es en España y es una pieza que queda entre una naturaleza que ha estado maltratada durante los últimos 20 años como vertedero y una carretera principal que conecta a todos los pueblos de costa, y delante tenemos un pequeño crecimiento urbano pero muy monofuncional de hoteles que hace también que tengan actividad solo pues unos meses al año, después quedan estos sitios desérticos. Por tanto, el rehacer esta pieza en la que también hay mucha edificabilidad, la mitad de residencial y la mitad de terciario, con algo de comercio otra vez, este zócalo activo que nos permite generar actividad, pues esta pieza ayuda a hacer la transición entre la zona hotelera, vertebrándola y dándole un poco de orden, y regenerar toda la naturaleza de atrás. El promotor, para poder recuperar edificabilidad... perdón, otra vez. Me equivoco. Es este. Vale. El promotor, para poder desarrollar toda la edificabilidad que tiene unas premisas que hacer, y entonces con nosotros las ayudamos a concebir y hacemos un poco de abogado, un poco como él explicaba, entre los beneficios que quiere el cliente o el promotor y los beneficios que también pide, en este caso, el ayuntamiento. Y entonces trabajamos un poco, sobre todo trabajamos mucho los ejes, el tema de los flujos, y toda esta carretera que antes unía a los pueblos la transformamos en un paseo público con un zócalo muy activo donde colocábamos todo el comercial, que a su vez a poco creemos que irá provocando que todos estos hoteles que antes solo daban la espalda vayan dando cara a este paseo. Después, sobre todo, trabajábamos una primera franja muy densa con terciario, comercio, versada a este paseo, que es un poco la primera imagen que veis. Después teníamos una segunda calle que nos hacía la transición entre la zona densa, más urbana, y la naturaleza, y se provoca también... Después cambiamos un poco la densidad de edificación e intentamos trabajar con unas edificaciones residenciales más paisajísticas, que sería una de las fotos de allí, donde se ve un parque que, de hecho, una de las premisas principales es que se recupera toda la naturaleza, que son unos humedales, y que hay un trébol muy fantástico que solo está aquí y lo mantenemos, y se genera toda una lengua verde que intenta unificar esta naturaleza con el frente marítimo. Bueno, un poco otra vez otra oportunidad de ir regenerando estas piezas que nos han quedado obsoletas en el territorio y que en realidad con creatividad se les puede dar valor tanto para unos como para otros, al final para
para la sociedad, ¿no? Ya estamos. Adelante. No te Pues hace falta. gracias, L35. Importante el conocer las necesidades del usuario, muy importante. También tener en cuenta las tendencias, ¿no?, para garantizar una durabilidad del proyecto. Luego, si queréis, hablaremos más de la importancia de la sostenibilidad en todo esto. Ahora, Tono Gami, director de innovación de Merlin Properties. Agradecerle especialmente que esté hoy porque también está saliendo de... No, estoy entrando. Está en pleno. Yo estoy entrando, perdonadme, porque hoy la verdad es que no tengo un buen momento, porque anoche pasé bastante frío y he cogido un constipado bastante importante. Primero, cuando Pati me lió para venir aquí, yo pensaba que hace una persona de innovación hablando ante este auditorio, que no es habitual. Vamos, normalmente acabas hablando de inteligencia artificial, de blockchain o de sistemas de tecnología, pero ante arquitectos esto es algo nuevo para mí. Pero la innovación, yo siempre he entendido que la innovación es hacer cosas de otra manera para obtener otro resultado. Cuando yo entré en Merlin y empecé a pensar un poco en algunas cosas que me había dicho Ismael Clemente cuando me fichó, pues hoy una de mis sorpresas es que él no lo sabe, pero una de las personas que me ayudó a este camino está aquí sentado en primera fila, que es Javier Zarrabitia, que durante 5 años ha estado conmigo como director de oficinas, que es arquitecto, es una gran persona y es muy creativo. Entonces, siempre intentamos mirar las cosas y ver los edificios de otra manera. Somos una compañía muy joven y, como tal, pues tuvimos la suerte, y por eso comparto con Javier esos 5 años, porque nos planteamos los edificios de otra manera. Coincido con muchas cosas de las que habéis comentado. Los edificios tienden a ser una parte nueva, o sea, primero te diría que hace 10 años el inmobiliario no era como el de ahora. Una buena noticia es que el mundo es mucho más profesional ahora que antes. Yo vengo de familia promotora, conozco bien el negocio de la promoción inmobiliaria que he vivido con mi padre. He trabajado como promotor con él desde el año 96 y no es el mismo mundo en 10 años que ahora. Con lo cual, vuestros clientes saben algo más, afortunadamente, y os facilitará mucho más el trabajo, porque ya tienen un poquito más claro los layouts y exactamente qué quieren. En segundo lugar, también es verdad que el COVID ha cambiado un poquito el mundo, sobre todo en las oficinas y también en los centros comerciales, y ha ayudado a ser muchísimo más creativo e innovador y mucho más arriesgado por parte de los tenedores de edificios y de vuestros clientes de lo que eran probablemente hace 10 años. Con lo cual, hasta ahora, todo son buenas noticias. Otra de las cosas que te diría es que nosotros los edificios ahora ya no pensamos, como comentabas antes, en metros cuadrados y vender metros cuadrados. Siempre decimos, y lo hemos comentado muchas veces, que empezamos a vender metros cúbicos. Nosotros vendemos lo que ocurre dentro. Nosotros intentamos crear ese sueño de lo que podría ocurrir dentro, siempre con una limitación. Nosotros tenemos una caja y lo que ocurra dentro depende de nuestro cliente, que es el que nos alquila el edificio. Pero siempre podemos, por un lado, trabajar en el exterior de la caja y, por otro lado, sugerirle lo que puede ocurrir dentro. Ahí personas como Javier y mucha gente de Merlin son los que ayudan a que cuando viene un cliente, pues tú le ayudes a imaginar lo que ocurre. Otro de los cambios es que nosotros dejamos de pensar tanto en nuestro cliente, que es el que me paga la renta, a pensar en su empleado, que es quien usa nuestro activo. Si cuidamos a su empleado, entonces él estará contento. Si está contento, seguiremos cobrando la renta. Entonces, lo que ahora llaman customer centric, nosotros hace ya, y te diría yo, ya 7 años o 6, que empezamos a pensar en esa política
del 95-5. Explico, 95-5 era porque en una reunión con uno de los fundadores de la compañía comentábamos que el 95% teníamos lleno y que había que buscar el 5% vacío. Y pensamos, ¿por qué no nos ocupamos del 95% que está lleno para que no se nos vayan? Y el otro 5%, bueno, pues ya de ese ya nos ocuparemos. Y entonces empezamos a pensar qué podemos hacer. Y empezamos a pensar ahí en quién lo usa, cómo lo usa, qué necesitamos, qué necesitan ellos. Por eso te digo que creo que el mundo, gracias, o sea, afortunadamente para vosotros, ha cambiado en que los promotores o los tenedores de edificios empezamos a pensar mucho más en ese metro cúbico y en esa carcasa, cómo la podemos adaptar. Merlin se crea con la compra de varias compañías y varios edificios y durante bastante tiempo, y sobre todo estos primeros años, se ha mirado tanto centros comerciales como edificios de oficinas, principalmente, va a ver cómo se podían adaptar a el usuario, qué estaba pidiendo el usuario, en paralelo, cómo nos podíamos adaptar a la sostenibilidad, cómo podíamos ser realmente sostenibles. Hablabas de los certificados. No te pagan más por tener un certificado, pero lo tienes que hacer. Y si también lo quieres mirar desde el punto de vista egoísta, nuestro portfolio valdrá más si tiene certificados, porque hoy en día fuera, no en España, sino allá afuera, te valorarán tu edificio si tiene certificado, aunque tu cliente aquí no te lo valore. Pero lo tienes que hacer porque creo que tenemos que corresponder esto también al mundo en el que vivimos. Antes has hablado también de una cosa muy interesante, que has hablado del arte. Has hablado de que tu oficina se convertía en dos cosas. Por un lado, en un sitio donde ocurrían cosas diferentes, como un pop-up, y introducías el arte. Una de las cosas que ocurrió también es que vimos que en el mundo de las oficinas pues podríamos entrar o ofrecer a los clientes una parte flexible, una parte un poquito de pop-up. Ahí compramos una compañía y creamos un espacio FlexBloom que decidimos ponerlo en la mayoría de edificios, o vamos haciéndolo crecer, con lo cual consigues crear un buffer para que en los edificios pues, se genere también pues, gente o compañías que puedan coger espacio, o otras compañías más pequeñas que entren allí y luego acaben colonizando un edificio u otro edificio, ¿no? Con lo cual ahí también esa parte de pop-up que también la empleamos en centros comerciales. Y dentro de la creatividad o dentro de la innovación, otra de las cosas que también, y esto sí que tienes que ver bastante, es que hay varias personas que compartimos una pasión por el arte. Y entonces decidimos que los edificios también tenían que compartir esa pasión y tenían que ser parte del arte, no solo por fuera, sino tener arte dentro. Entonces creamos también una rama, un proyecto de crear y de poner arte, pero no arte cualquiera, sino arte pensando en el arte local, el arte de artistas que tuvieran algo que ver con nosotros, con el entorno, y también invitar a que, ¿no?, a que el mundo del arte formase parte y que la gente que viene a nuestros edificios pues también tuvieran ese punto sensible hacia el arte, y en esto Javier está muy involucrado y la verdad, entonces lo comento esto porque hablabas de tu galería, tu espacio de oficina barra galería, edificios barra galerías, no galerías de, bueno, voy a poner aquí un Chillida, bueno, ya me gustaría, pero buscamos ese artista joven que le podemos dar un impulso, que le podemos ayudar, que le podemos motivar y a la vez pues tener una pieza que enriquece más tus edificios y los hace mucho más vivibles, ¿no? No os voy a hablar de tecnología. Evidentemente, la tecnología ya está totalmente metida en los edificios. Estamos haciendo un edificio ahora en Azca, donde, bueno, pues no es el edificio más tecnológico que hay, pero hoy por hoy lo es. Pero como la tecnología va tan rápida, pues al final no sabes cuánto duras siendo el número uno. Pero está hecho con mucho sentido, ¿no? Antes hablaba de la creatividad o de la innovación como intentar buscar mejorar algo con un punto de creatividad
y mezclándolo con una lógica económica. No puede funcionar la creatividad sin lógica económica, porque los promotores o los tenedores de activos no somos ONGs. Entonces, pero bueno, yo esto es lo que quería aportar básicamente, porque en el mundo de los arquitectos nosotros tenemos arquitectos y tenemos gente que sabe mucho más y que gracias a ellos podemos hacer cosas en los edificios. Gracias, Tony. Importante tu punto de vista. Ahora cedo la palabra a Elena Fraile, periodista, directora de CONIDE Inmobiliario. Tú entrevistas y hablas con un montón de personas al mes y... Espera, nos falta el micro de Elena. A ver, espera. Creo que sí. A ver. Hola, hola. No. ¿Ahora? Bueno, mientras te conectan el micro. ¿Me conectan y no me conectan? Vamos a ver. Hemos venido. Oye, buenas tardes, de verdad. Yo agradezco a Pati y a Belén que me hayan invitado a esta jornada, ¿no? Y sobre todo también al espacio que nos acoge a Roca Madrid Gallery, porque yo no tenía el placer de conocer este espacio y me parece que este espacio son de esos que se viven, ¿no? Que te envuelven, ¿no? Que te bueno, dentro de la evolución, la evolución de la innovación y de la tecnología, creo que son espacios que, bueno, van a llegar, ¿no? Con el tiempo. Pero también... A ver, seguimos sin oírte, Elena. Ahora un poquito mejor. Ahora sí. Un poquito mejor. Ahora fenomenal. Bueno, y también agradezco, ¿no? a los invitados, porque yo creo que cada día aprendemos más de ellos. Y yo creo que estoy en desigualdad de condiciones, ¿no? Con respecto a ellos, porque evidentemente yo soy una periodista y soy la que hago preguntas, ¿no? Y esto me ha llegado a preguntar, porque claro, cuando veníamos a esta ponencia de arquitectura, claro, yo decía, ¿cuál fue mi primer contacto con la arquitectura? ¿Qué pensé yo en el primer momento, ¿no? Hablando de arquitectura? Yo recuerdo que cuando estudiaba, hace muchos años ya, tenía una compañera además que estudiaba arquitectura, ¿no? Y en su habitación, no era la habitación más grande, pero la más pequeña del colegio, porque tenían una especie de mesa grandísima donde dibujaban, donde tenían cartabones, donde tenían reglas, donde tenían tiralíneas, yo decía, te estoy admirando cada vez que entro aquí, ¿no? Y pienso cómo estás trabajando, ¿no? Las horas que le estás dedicando. Y no obstante, dije, me encanta esto de la arquitectura porque es crear para convertirlo en realidad, para verlo, para disfrutarlo y sobre todo para que perdure en el tiempo. Qué importante, ¿no? Y me fui con ella un día a la Facultad de Arquitectura y cuando entré allí respiré ese vanguardismo, ¿no? Que tienen estas universidades, ¿no? Que tienen ese efecto de innovación. Y dije, qué maravilla, poder estar aquí, poder crear. Yo siempre la admiraba. Y quería recordarlo, ¿no? Porque cuando hablamos, siempre con el tiempo, ¿no? Con el paso del tiempo, también tenemos que saber cómo hemos evolucionado, ¿no? Claro, yo me preguntaba, esto hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero desde entonces han pasado muchos años, han pasado muchas cosas. Nos ha llegado y nos ha casi arrebatado todo lo que teníamos. La innovación, la tecnología. Ahora llega la inteligencia artificial, dicen que nos van a quitar el trabajo. No puede ser, la creatividad no puede ser eliminada por la inteligencia artificial, eso es imposible. Pero con todo y con eso yo creo que la innovación, la tecnología y la inteligencia artificial han cambiado la manera de ver la arquitectura. Pero también nos ha cambiado nosotros mismos, a la manera de ver los espacios, ¿no? Nosotros vemos los espacios de una manera diferente a la que estamos viéndolos ahora, ¿no? Entonces, yo creo que podemos observarlos desde 3 puntos de vista, por ejemplo, pensando en los hábitos de consumo, ¿no? Lo que han cambiado esos centros comerciales que yo, bueno, comparto, ellos saben mucho más que yo, ¿no? Pero nos ha cambiado porque ahora queremos estar como si fuera en nuestra segunda casa. Allí no es un centro comercial, allí ocurren cosas, hay ocio, hay restauración y podemos comprar. Qué maravilla, ¿no? Estar allí y tener esa experiencia de usuario, ¿no? ¿Qué es lo que deseamos ahora, ¿no? Disfrutar, ver y también sentir, que nos había quedado, ¿no? Yo creo que esa parte nos había quedado. Pero luego llegaron las oficinas. Empezaron a convertirse en lugares, en nuestra segunda casa, en lugares donde queríamos
estar bien, tomarnos el café, hablar, charlar, ser creativos con el espacio, que también es importante tener espacio para poder trabajar, ¿no?, más y mejor, que fuesen más luminosas, que fuesen amplias, que fuesen grandes. Y la pandemia nos convenció de todo ello. Con el tiempo nos ha convencido de que ha sido así. ¿Y qué ha ocurrido con las oficinas? Ahora se han vuelto flexibles. Hablamos de espacios flexibles. Ahora hablamos de co-living, de flex living, de oficinas flexibles. Claro, llegamos a nuestras casas y ahora se ha convertido todo en flexible prácticamente, ¿no? Y toda esta tendencia yo creo que nos ha impactado positivamente, ¿no? Es la que estamos ahora mismo, y la evolución de aquellos años a lo que tenemos aquí ahora ha sido tanto en todos los aspectos arquitectónicos de la arquitectura, ¿no?, pero también en nosotros mismos. Y ahora llega otro punto importante, otro reto que tenemos por delante, que es la sostenibilidad. El 40% de las emisiones de CO2 que se producen en la atmósfera las provocan los edificios. Y esto hay que revertirlo. Y ya tenemos una hoja de ruta que nos diga desde Europa, una reglamentación que nos vamos a tener que adaptar tarde o temprano. Nos ponen años para poder hacerlo, 2026 el primero, 2030, 2050, pero todo esto va muy deprisa, ¿no? Hablar de sostenibilidad es hablar de futuro, y aquí en este espacio donde estamos hablando ahora mismo estamos hablando de lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no?, de lo que puede ser. Y a mí me gustaría dejar esa pregunta, ¿no?, en la mesa también, ¿no? Hablamos de muchas tendencias, pero ¿qué ocurrirá con la sostenibilidad? ¿Cómo revertiremos esa manera, ¿no?, de ver nuestros espacios, donde vamos a comprar, los centros comerciales, los centros industriales? ¿Cómo van a cambiar en el futuro, teniendo en cuenta el reto de la sostenibilidad? Pues yo creo que esa pelota que ha lanzado Elena, Luisa está deseando cogerla. A ver, nosotros llevamos muchísimo tiempo hablando de sostenibilidad y trabajando con la sostenibilidad. Nosotros a veces lo que nos molesta un poco es cuando se utiliza un poco de marketing. Lo voy a aclarar, no os penséis. Siempre cuando hemos tenido un proyecto hemos pensado en cómo un proyecto tiene que ser sostenible. Después es verdad que hay los hábitos de la gente, como estábamos hablando del tema del coche, el tema de los movimientos, pero sí que, de alguna manera, y yo creo que todos estaréis de acuerdo con nosotros, si tú aplicas el sentido común cuando tienes un edificio, cuando vas a proyectar, cuando vas a crear algo, introduces el tema sostenible. La sostenibilidad tiene que ser no malgastar, no hacer barbaridades consumistas, no hacer barbaridades de materiales. Todo esto es algo que te vas aprendiendo y que lo vas metiéndote en tu ADN. Es verdad que el COVID nos ha dado un bofetón a todos porque hemos considerado que ahora somos más vulnerables. Yo creo que tenemos todos más miedo. Entonces, nos lo estamos creyendo más. Y si todos vamos a la una, pues, oye, yo es que soy la más feliz del mundo ahora, porque sí que es verdad que hay muchas cosas que a lo mejor las teníamos que proponer y ya no las proponemos, sino que ya vienen de SUA, ya vienen de sí, ¿no? Y lo que estábamos hablando, es verdad que según qué países, pues la legislación ya nos da ayuda más, y en otros está llegando, nos llegará a todos. Y es verdad también que en el mundo, pues desgraciadamente aquí en Europa somos unos privilegiados. Tenemos las aguas tratadas, tenemos el reciclado, tenemos muchísimas cosas. Cuando yo hice un viaje en septiembre a Vietnam, un país espectacular, una naturaleza espectacular. No les hables de reciclaje, Están. Bueno, pues poco a poco llegará. Y esto es lo que tenemos que creernos, que realmente va a llegar y que hay que enseñar. Esto es como todo, o sea, se enseña a que hay que respetar. Es un tema de respeto, un respeto a la naturaleza, al medio ambiente y todo. Claro, cuando nosotros nos ponen, ¿qué reglas nos ponen en Francia ahora, por ejemplo, que nos han ayudado entre todos, pues esto, solo se puede construir en terrenos ya impermeables, o sea, ya no puedes construir en terrenos que sean agrícolas ni que sean permeables, tienes que desimpermeabilizar, tienes que hacer cálculo de carbono, en cada proyecto tenemos que hacer un cálculo de carbono, es decir, que hemos de ver de dónde vienen los materiales, porque uno de los peores
problemas de los materiales es de donde viene el transporte de estos materiales todas estas normativas, que evidentemente nos coartan todo, pero es verdad, la creatividad da que damos la vuelta y le encontraremos el qué, ¿eh? Es lo que estabas contando tú. Al final, es igual, las certificaciones no sirven, o sea, sirven también, bueno, porque al final aquello tiene un valor y nos tenemos que romper la cabeza para ser creativos y darle este Yo, bueno, a lo mejor soy una optimista de estar empedernidas, ¿eh? Pero creo que vamos a mejor y que tenemos que hacerlo, es que si no, no da. Es que no llueve, es que me preocupa, ¿no? Pero bueno. Tono, ¿tú crees que en España somos innovadores, creativos, sostenibles? Yo estoy contigo de acuerdo en que vamos a mejor por dos aspectos. Primero, la mayoría de edificios que pertenecen a grandes grupos como el nuestro son edificios donde ya estamos... ya somos sostenibles, cada vez somos más sostenibles, invertimos en ello. Son edificios que van caminos de realmente de reducir al máximo la huella de carbono. El dato del 40% incluye el mundo de la construcción, no es el mundo de las oficinas, en concreto de los edificios. Es el mundo de la construcción que también tiene una parte de infraestructuras, carreteras, puentes y otros complejos, porque es un tema muy importante, se está trabajando muchísimo, hay muchísimos fondos, muchísimos proyectos, muchísimas startups que se dedican a esto y yo creo que el mundo en general de la construcción y en particular del terciario, también el mundo de las viviendas, pero sobre todo el terciario, que al final muchos somos grandes grupos que trabajamos y tenemos economías de escala, pues decidimos en la inversión. Yo estoy de acuerdo que somos mucho más sostenibles que antes. También hay un parque de vivienda, de oficinas, o de centros, sobre todo oficinas, que todavía pertenecen a familias o a pequeños grupos, que les va a costar mucho llegar a eso. Pero bueno, yo creo que también muchos de ellos acabarán reconvirtiéndose en vivienda, que es importante. La flexibilidad también tiene que ser a través del cambio de uso de edificios, porque hay edificios que por mucho que lo intentes, será mejor utilizarlos como viviendas que como oficinas, ¿no? Entonces yo creo que vamos a mejor. Creo que estamos en unos índices ya en los edificios nuevos que de verdad que están a unos niveles altísimos de sostenibilidad y cada vez más. Somos mucho más predictivos. También tenemos el mundo de las energías renovables. España, en particular, es uno de los centros donde realmente podemos producir más energía eólica y energía solar. Nosotros como Merlin aprovechamos porque tenemos una gran parte de logística y utilizamos los techos de nuestras naves logísticas para producir, para volcar a la red, para poder hacer los edificios más sostenibles. Entonces yo estoy de acuerdo contigo, soy optimista, vamos a mucho mejor porque, como decía antes, como cada vez somos más profesionales e invertimos, pues la tecnología está a nuestro favor en este tema, ¿eh? O sea que en esto soy optimista. Bueno, soy realista, te diría. Estamos haciéndolo. Y Juan, en todo esto, en esa labor que hablábamos de la relación con el cliente, ¿no? Y aconsejarle y decirle, ¿no? Él te viene con una idea y ya no solo con la sostenibilidad, sino con la creatividad, la innovación, ¿no? Y el irle aconsejando. ¿Es fácil ser creativo con los clientes? ¿Te escuchan? Yo, o sea, no voy a decir que sea fácil o no sea fácil de clientes, porque de hecho hay clientes maravillosos que les cuentas cualquier cosa y se meten de lleno contigo y es una pasada trabajar con ellos. Hay otros que no, creo que está equilibrado. Creo que la creatividad es difícil, la creatividad, o sea, ser creativo, buscar soluciones innovadoras, soluciones diferentes, aunque te equivoques, el prueba y error. Creo que eso es lo complicado. Creo que los clientes, estamos hablando de que cada vez son más profesionales, es verdad. Cada vez leer un plano cuesta todavía, pero lo que es el entendimiento, el sentido común, el entender un poco el paradigma que hay ahora mismo, hacia dónde vas, creo, y en eso soy realista, no soy optimista porque lo estamos viendo, creo que el cliente sí que está abierto ahora para ser creativo y para buscar soluciones. Lo que pasa es que evidentemente lo que tenemos que encontrar siempre es un balance. Todo tiene que, evidentemente, cuadrar. Hay que entender lo que uno necesita y lo que otro necesita. Y si encuentras ese equilibrio, que para mí es lo difícil, encontrar ese equilibrio y que todas las partes, evidentemente, salgan ganando,
creo que no se trata tanto del cliente, creo que es la propia creatividad y ese balance lo que es difícil, que es el reto. Y encontrarlo lo tiene tanto el cliente como nosotros desde nuestra parte del arquitecto. Y de alguna manera yo creo que el arquitecto es arquitecto y ha tenido su peso a lo largo de la historia y sigue teniendo un peso y cada vez, y gracias a Dios eso quiero pensar que no se pierde. Yo creo que un poco por eso, porque al final los paradigmas van complicándose, cada vez aparecen cosas nuevas y el adaptarte y el resolver esos problemas creo que es el gran reto. Pero tanto tu cliente como nosotros mismos, yo creo que estamos en igualdad de condiciones, nos es igual de complicado entender, adaptarnos, pero la clave está en seguir persiguiéndolo y en seguir haciéndolo. Y si te sale bien, bien. Y si no te sale bien, te saldrá bien a la siguiente y si no a la siguiente. Pero lo que no tendríamos que hacer es dejar eso, la sostenibilidad al final. Ha habido muchas tendencias, ha habido muchas teorías, lo que ahora funciona resulta que no funcionaba tan bien. No pasa nada, pero no perdamos el foco. Para mí creo que es la lectura que siempre saco, ¿no? No pierdas el foco, siempre intenta mejorar, siempre intenta hacerlo mejor y el cliente que tienes experimenta o los mismos problemas que tú o otros igual o más complejos que tú. Por lo tanto, ayudaros y conseguir que a través de soluciones creativas lleguéis al puerto al que queréis llegar ambos. Una anécdota para que te animes a... Cuando veas a un cliente no creas que tus ideas, por muy locas que parezcan, no puedan funcionar. En Barcelona yo he ido a la reforma de un edificio en Diagonal donde la idea fue cargarse parte de un local comercial y parte de una planta de oficinas para dejar un lobby espectacular, para darle visión a un parque, para hacer que la dirección fuera diagonal, para que la entrada cambiase. Si lo piensas realmente, la mayoría de clientes que miran el metro cuadrado dirían que ni de broma, no, por el coste y por el coste de oportunidad que perdería. Pero el cliente y los locos también piensan que esto tenía un sentido muchísimo más potente. El edificio es muchísimo mejor, la gente está muchísimo más contenta y estoy seguro que si antes de empezar esto alguien hubiera planteado cargarse aquello y hacer aquel agujero, que yo lo veo, yo lo disfruto y lo pienso, digo, ole, esto, o sea, que te animo porque sobre los números, sobre el papel, no sale, ¿no? O sea, ni se te ocurriría a lo mejor pensar. Yo lo haría, pero no, se lo voy a decir. Pero ese componente. Pero ¿cómo voy a decirle que haga esto? ¿No? Y esta es Merlin. En mi anterior vida profesional con mi familia, había un arquitecto de Madrid que le pedimos también en un edificio en Ibiza que nos echara una mano. Y lo primero que le dijo a mi padre es: este local de 160 metros lo voy a convertir en una portería. Y mi padre dijo: ¿ve tú? O sea, ¿tú sabes cuánto vale 160 metros aquí? ¿Para hacer una portería? Bueno, al final hicimos una portería de 160 metros, con una visión a la piscina y al mar. Es uno de los puntos fuertes del edificio. Pero por eso te digo, te animo, porque tanto más a nivel profesional como Merlin lo puede llegar a hacer, gracias que también en el otro lado hay gente con mucha creatividad, y en el otro lado con un profesor de toda la vida que mira el euro y el céntimo, también un arquitecto puede llegar a hacerle ver, con lo cual no ser creativos, no lo dudéis. Yo creo que tienes razón en que la profesionalización de todos nosotros, ¿no?, en todos estos temas, también el diálogo es mucho más fácil y el llegar a soluciones más globales que no el puro metro cuadrado. O sea, es que ya no existe la calidad y las sensaciones y el vivir. El que los espacios sean vividos, esto ya está. No es una cosa solo los arquitectos, es que vosotros ya lo exigís, porque además es que lo exige la sociedad, ¿no? Es que la juventud ya no acepta vivir en cualquier manera ni en cualquier tipo de vida. O sea, realmente yo creo que es que la sociedad nos lo exige y nos lo pide. Y luego, en el mundo de la sociedad, nosotros tenemos un edificio en el cual recuerdo que teníamos 3 plantas de parking y los primeros años teníamos que 450 patinetes y 300 bicicletas.
Claro. Nuestro tema fue cómo hacer bajar las bicicletas al parking. Claro. Recuerdo que una de las ideas era crear una rampa y alguien sugirió que a lo mejor hacían carreras y teníamos accidentes bajando la rampa del día más rápido, ¿no? Utilizamos unos ascensores, ¿no? Pero es cierto que durante años tuvimos bicicletas y patinetes y entonces dices, no, pero esto, ¿quién lo había pensado esto? La sociedad es la que te invita a pensarlo. Bueno, todo el tema de la transformación, el tema de la movilidad, y cuando hablábamos del tema de la movilidad, la transformación en ciudades, porque luego también es verdad que no puedes hablar el mismo lenguaje en zonas más rurales o de tamaños más intermedios o en ciudades. Hablamos de las ciudades. Hablamos de las ciudades, es verdad que hay un tema de transformación de usos. Y tanto aquí a lo mejor porque estamos muy acostumbrados a los parkings subterráneos, pero en Europa o sobre todo en Francia, que están con edificios de parking, claro, antes los hacían de 2,20 metros de altura. Ahora ya nos escuchan y ya no son de 2 metros, sino que son más altos, para que luego esto se pueda hacer un patio y se pueda convertir en otra cosa, porque a lo mejor quedarán obsoletos. Esto es la imaginación y la creación, ¿no? De que puedas proponer cosas que no se queden obsoletos en 2 días, sino que pueda tener esta evolutividad. Y para mí es imprescindible, ¿no? Sí, yo quería preguntar, ¿no? Sobre el tema de la creatividad. Yo no sé si en España nos cuesta ser más creativos que en otros lugares del mundo, hablando de la arquitectura. Aquí no se escucha la creatividad de una manera, o se escucha la creatividad de una manera diferente al resto de países, o no sé si tenemos que exportar la creatividad desde España fuera, a otros países. No, bueno, en mi experiencia, porque yo hago mitad de mi vida en Francia y mitad en España. Los arquitectos en España están muy bien considerados en el extranjero, os lo digo, o sea, realmente tenemos una muy buena profesión y muy buen cartel. Yo creo que tenemos muy buena preparación. Es que lo de aquí es muy diferente, No, yo creo que sí que se nos escucha. Otra cosa es que a lo mejor hemos sido un poco más conservaduristas en el sentido de las transformaciones, pero ya llegarán. Es que no todo el mundo va. Es que no es lo mismo trabajar en Suecia que trabajar en Francia o en Inglaterra o en Alemania. Es que no tiene nada que ver. Cada sociedad tiene su evolución, ¿no? Yo creo que sí, que la creatividad en España es... Bueno, es alta. Yo creo que sí, es alta. Si me perdonas, es alta. Es alta la propuesta y es alta la recepción. Lo que nos puede faltar en España son quizás medios para evidentemente ponerlo en práctica. Pero de verdad que si viajas fuera, el arquitecto español, los museos y arquitectos no muy antiguos y los de ahora, son edificios de un altísimo valor. Sí. Y que hay un trasfondo de cambio, de radicalidad en concepto cuando, a lo mejor no lo ves, pero cuando te lo explican y entiendes el edificio. Las colecciones de arte, porque lo acaban de abrir ahora mismo, el Museo de Colecciones de Arte, son edificios que tienen un potencial que fuera, no lo critico, o sea, porque de hecho el nórdico tiene una forma de hacer arquitectura, Europa del Este otra, nosotros el Mediterráneo otra, te quiero decir, evidentemente cada uno es un contexto y es unas cosas. Pero a nosotros, yo te diría que lo que nos falta es medios e inversión para poder implementar muchas más cosas. Y creo que es una combinación entre administración pública y privado. El privado puede asumir lo que puede asumir, pero evidentemente necesitas un entorno en el que la administración pública te eche un cable. Y fuera ocurre más, totalmente. Porque Francia y Bélgica tienen mucho más. Esto es lo que explicaba Itziar en los proyectos. Ahora nos están pidiendo un comparativo un poco de cómo los proyectos de desarrollo, este tipo de proyectos de desarrollo, cómo pasan en Francia o cómo pasan en España. El problema de España es la división público-privada. O sea, el que no consigamos sentarnos en una mesa por el bien de todos y caminar en el mismo sentido, no enfrentarnos. Este es el gran problema. Allí están acostumbrados a la concertación, al trabajo conjunto, al proponer sociedades mixtas. Esto es muchísimo más natural. Bueno, será una madurez de otro tipo, más cultural. Y esto es lo que nos falta en España. En España nos falta esta colaboración para que realmente sean proyectos de todos. Porque al final, si todos ganamos, vamos adelante, ¿no? Y esto es imprescindible. Totalmente. Y esto sí que lo vimos mucho en Francia. La creatividad. O sea, sois muy creativos.
sois grandísimos profesionales y en España hay grandísimos profesionales. Perdón, uno de los arquitectos que has citado al principio, una de sus citas, eligió Barcelona para montar uno de sus estudios. Puede montarlo en todas partes. Sí. Eligió Barcelona. Yo lo conozco. Sí, Y un día le pregunté el motivo, ¿no? Evidentemente, como barcelonés pensaba, digo, me iba a decir que es el mar, que la ciudad, que fantástico, que... Y me dijo, los profesionales. O sea, el nivel de profesionales que hay... Novia. ¿Eh? Una novia. ¿Una? Y una novia. Bueno, una mujer... Perdona, no, se casó... Bueno. Perdón, se casó, su hijo se llama Jordi y nació en la clínica Cima de Barcelona. Eso no cuenta. No Eso no cuenta, no cuenta, eso no cuenta, ¿eh? Se enamoró, sí. Se ha hecho a perder, ¿no? Ya lo convertiremos de español, no, No pasa nada. No pasa nada. Pero realmente montó el estudio No, es y él verdad, te es verdad. dice, es el nivel de profesionales Estamos que hay. muy valorados en Muy Europa. valorados, En Europa muy estamos valorados. muy O sea, que esto Es verdad, es os lo verdad. digo porque yo lo mío es de Bueno, Milán. casi más valorados que en España. A veces sabes que somos menos valorados, ¿no? En nuestro propio... Sí, esto siempre pasa, ¿no? Sí. Esto no sé por qué siempre sí, pasa sí. que... Pero es sí. una pena, porque de verdad que el cantidad de estudios de arquitectos, en la fuga de cerebros, pero no me meto en eso, incluso estudios basados en España, haciendo cantidad de proyectos en internacional También, y resolviendo paradigmas también, y problemas en el también. extranjero. Digo yo, Dios mío, lo que habrá por hacer en España, y te tienes que ir a Arabia Saudí a hacer una ciudad nueva, que es maravilloso y es un proyectazo, evidentemente, pero todo lo que te queda por hacer aquí, todo, Sí. y el potencial que hay... Pero- Estoy de acuerdo que las administraciones públicas quizás te frenan un poco lo que podrías hacer por fuera. Que ayudan, ¿eh? O sea, no las critico, No, pero no, que todas no. hay una simbiosis que existe fuera y que nosotros no conseguimos que ocurra. Pero tenéis mucho talento, ¿verdad? Créeme. Sí, no, confiemos. Si os parece, ahora abrimos a preguntas del público. Si alguien quiere preguntar algo, que levante la mano para que le den el micrófono. No sé si hay alguien o yo lo habéis resuelto todo y está todo clarísimo. Siempre he pensado que la sostenibilidad es una moda que va y viene, que pasará como tantas cosas en una ya mayor, por supuesto, que puede ser centenario, que pasa, como ha pasado tantas cosas, como la minifalda al principio, no sé cuánto, tal, o sea, me voy a los años 50, 60, pero que en el fondo es una moda, es mi modestísima opinión, que permanecerá y que será, digamos, a sí misma, mejorando a sí misma y estando ahí, pero es moda, es más el boom de la tal que lo que verdaderamente, en fin, es mi modesta opinión, que vosotros pensáis, claro, ya vosotros habéis dicho que no. Sostenibilidad, de hecho, sostenibilidad. Pensamos que ha existido siempre, lo que pasa es que a su justa medida y con los medios que hemos podido. Porque la sostenibilidad empieza por el sentido común, de aplicar el sentido común en los proyectos. Lo que pasa es que es verdad que en algunos momentos ha sido bastante utilizada por problemas de marketing y esto es el lado negativo de la sostenibilidad, cuando se ha usado de esta manera. Pero yo creo que ahora, y nosotros desde el COVID hemos visto un cambio sustancial, ¿eh? Y la tecnología ayuda mucho. Sí, también. La tecnología claro. que se está Sí, aplicando ahora va a favor. Antes Sí. te diría que no. Antes no había la facilidad y yo creo que esto, vamos, yo creo que es imparable. O sea, pero a la vez se ha utilizado mucho. Se ha utilizado mucho, se ha vendido mucho cuando en realidad no se usaba, ¿no? Sí. Pero si se aplica, esto no tiene vuelta atrás. Quería hacer una pregunta. Claro, hablamos antes de tecnología, de innovación, decía, inteligencia artificial. Es el impacto de la inteligencia artificial, ¿eh? Hablamos en los últimos meses. Claro, dice, Esta me gusta. sí, me gusta. Claro, hablando en los últimos meses con algunos arquitectos, claro, es que la inteligencia artificial viene a sustituir la profesión de arquitecto. ¿Viene a ser un aliado? ¿Viene a ser un enemigo? ¿Qué viene a ser para vosotros? Una herramienta más. Una herramienta Yo- más de trabajo y ya está. Nadie va a sustituirnos. Va a cambiar, Nadie va a va a cambiar sustituirlo. nuestra profesión. Pero esto es como cuando, Efectivamente. ¿tú crees que hubiese existido el Guggenheim si no hubiese introducido el ordenador y hubiésemos introducido los programas de ejemplo. ordenador? No hubiese existido.
porque trabajamos con el Cartabón, el Parallax, el no sé qué, y hacer geometría descriptiva era una entelequia, porque yo también soy de la edad de estas, más de una edad ya, que yo... Pero es que si no... lo que tenemos es que aprender a dominarla y utilizarla para lo que nos ayuda. Pero yo creo que... Totalmente. Ha salido sin previo aviso y yo creo que simplemente ahora pues, todo el mundo estamos... Bueno, y es espectacular, es verdad que es espectacular. Yo cada día... Lo que pasa es que me siento muy mayor porque la gente joven en el estudio hace cosas que yo... No, es que ni concibo. Entonces ya me siento... Y soy joven, pero me siento 2 veces mayor. Pues imagínate yo. Pero creo que simplemente es una herramienta y es una herramienta tremendamente útil que en el proceso creativo, porque sirve para muchísimas cosas, pero ahora que estamos hablando de creatividad además, en el proceso creativo te permite hacer o sea, tanteos, alternativas, o sea, lo que antes a lo mejor te costaba y te llevaba, ahora te lleva nada. Entonces, la cantidad de tiempo, o ya no de tiempo, sino de alternativas que puedes llegar a generar para solventar un solo problema es brutal. Y después nos ayuda a otra cosa, que es a poder explicar los proyectos de una manera que los usuarios lo entienden mejor. Sí. Es verdad que leer un plano no es fácil, bueno, no es fácil, sí. O sea, el 2D, el haber pasado al 3D, a la tercera dimensión, al poderte meter dentro, los espacios se sienten, se viven, y yo creo que todo esto es lo que nos va a ayudar, todas estas nuevas modalidades, porque es lo que, bueno, no es lo mismo viajar que ponerte unas gafas, ¿no? Lo que decía antes, Tono, de ese edificio, que quién iba a pensar en cargarte la planta baja, claro. en mostrar una diagonalidad. Claro, tú eso antes, ¿qué hacías? Yo te lo explicaba en un plano. Nadie podía. No lo entiendes en un plano, porque no te estoy trasladando los beneficios y una calidad que no se puede, que no se pesa en donde lo dibujas, ¿no? Y creo que eso, en parte, nos va a ayudar, que es un arma de doble filo, porque estás dando muchas herramientas al que tienes delante para, evidentemente, saber un poco lo que haces, pero te hace ser todavía más profesional porque no puedes cometer errores, y antes el papel a lo mejor soportaba más y luego ahora es más difícil porque el modelo 3D, la integración de todo, hace que evidentemente captes cualquier error de antemano. Pues eso, creo que la inteligencia artificial viene ahora para simplemente potenciarlo y hacerlo mejor. Y hay que cogerlo y, como entró el ordenador, pues ahora te entra la inteligencia artificial y dedicarla y a usarla, no para hacer el meme de turno y el fotomontaje tal, que a quien le divierta, fenomenal, pero creo que tiene un potencial brutal. Hay que usarlo, como todo, hay que saber usarlo. Pero es que la importancia con todas estas cosas, sobre todo, también es que parece que las cosas salgan solas y entonces se pierde el valor al trabajo. Sí. Parece que tú haces así y no es verdad. Tú tienes que saber utilizar la herramienta para realmente aplicarla a lo que estás consiguiendo. A veces banaliza el trabajo. Yo en eso es verdad, porque Japón, arquitecto, tal, te sale ya una imagen, pero en realidad no todo, el llegar a realizarlo, ahí es la inteligencia personal de la persona, de saber manejar lo que tuvo el Gehry fue la capacidad de un programa que le permitió trabajar en 3D, pero hizo él cómo se ponían las escamas. Aunque con una mecánica que le permitía hacerlo cuando antes era... Ese mismo programa es el que le pasaron a la industria para que cortase las lamas. Nosotros... Lo sé. O sea, perdona, es que trabajé en IDOM Vale. durante la construcción del Guggenheim. Yo hice la visita con IDOM. Y yo estaba en las reuniones con su equipo de arquitectos, porque yo era del mundo de la consultoría, pero como hablaba inglés y era de Barcelona, decían, a ver, ¿quién viene a cenar con nosotros? Pues llama a este, que hable inglés. Pues visité también. Me lo comí todo. Justo cuando me explicaron que no había ni una viga que fuera igual. Sí. Claro. Es que De todas formas, la inteligencia artificial, como decís, es una puñetera herramienta. Yo también, desde el punto de vista del cliente, yo creo que un cliente no cogería y diría, quiero que me haga un edificio, un ordenador. claro, es que... O sea, el cliente. No, que te hagan el... No, que te lo hagan sí, pero la pregunta es... Pero también también las casas prefabricadas. Mira, el otro día... Cuando pase algo, a ver quién va a responsabilizar de lo que pase. A ver si buscas al ordenador y le pides explicaciones al ordenador. Ayer tuvimos una sesión de innovación en el IES y entonces estaban hablando de todas las herramientas digitales y todo esto, pero al final el CEO de Metroceda decía, uno le preguntaba, ¿y con todo esto al final te compran online? Y dijo, no. O sea, la compra de una casa viene, aunque sea desde Noruega, aquí, y
va a la oficina de ventas y compra la casa. O sea, estamos en una sociedad que todavía no. Yo el otro día me acerqué a un sitio, entonces había una cola y me dice la chica, si quieres para el café puedes pedirlo aquí en la máquina. Dije, no, quiero que me atiendas tú, o sea, véndeme un café. Una máquina no. Entonces yo todavía discrepo que os ayudará muchísimo, os permitirá que veamos las cosas mucho mejor, que veamos todos los ángulos, la traslación solar, todo. Y haréis mucho mejor los edificios y luego con el BIM y todas estas cosas. Sí, pues sí, bueno, ya, ¿para qué? O sea, que es una herramienta, pero no. Les veo durante muchos años. Bueno, mejor. Bueno, yo creo que seguiríamos aquí, ¿no? Sacando Sí, temas, creo lo que vamos ya. a dejar para Sí, no porque si no retrasarnos mucho. Muchísimas gracias a todos y bueno, os espero en la próxima Next Talk de Pati Núñez Agency. Gracias a todos. Gracias.